Buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a esta nueva webinar del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de SEMI, que celebramos hoy con el apoyo de Novo Nordisk. Esta tarde hablaremos de diabetes, hablaremos de obesidad y de COVID, y cuál ha sido y será el papel del internista en esta pandemia. Para ello contamos con 4 ponentes de primer nivel con reconocida experiencia en el manejo tanto de la diabetes como de la obesidad. En primer lugar, el doctor José Pablo Miramontes, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Río Ortega de Valladolid, nos hablará del impacto de la diabetes en el pronóstico del COVID, poniendo especial énfasis en la fisiopatología, qué mecanismos utiliza el virus para penetrar en las células que hacen a la persona con diabetes más vulnerable a la infección. En segundo lugar, el doctor Francisco Javier Carrasco, del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, coordinador de nuestro grupo, nos hablará de un tema que nos implica especialmente a los internistas porque somos los responsables del 80% de las hospitalizaciones de los pacientes con COVID positivos, como es el impacto de la hiperglucemia hospitalaria en el pronóstico de esta enfermedad. Posteriormente, el doctor Pedro Casado, del Servicio de Medicina Interna del Hospital de la Princesa, nos pondrá al día sobre el abordaje terapéutico del paciente diabético y COVID, antes, durante y después de la infección, y qué armas tenemos los internistas para mejorar el pronóstico de estos pacientes, optimizando en todo momento su tratamiento. Y para finalizar, la doctora Maribel Pérez Soto, del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Vinalopó, abordará la relación entre la obesidad y el COVID-19, la tormenta perfecta que le hemos llamado. Durante las exposiciones pueden enviar sus preguntas a través de la web. Intentaremos contestarlas todas al final de la sesión. Para ello, insto a los ponentes a que se ajusten al tiempo para que dispongamos de unos minutos de debate que sin duda enriquecerán la jornada. Y agradecer finalmente, y como no puede ser de otra manera, a Novo Nordisk su apoyo a las actividades que organizamos desde SEMI, desde el Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición, y que nos permiten hoy ponernos al día. Y sin más, comenzamos con la sesión, que sin duda es lo más interesante de esta tarde. En primer lugar, como les dije, el doctor José Pablo Miramontes González, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Río Ortega. Cuando quieras, Pablo. Muchas gracias, Juani. Hola a todos, aunque no nos veamos las caras. Gracias a SEMI por invitarme a participar de esta reunión. Yo creo que sí que es pertinente que después del tiempo que hemos pasado, en el que todavía seguimos en la lucha con el coronavirus, podamos empezar a compartir nuestras experiencias con otros compañeros. Además, tenemos muy reciente que se están empezando a publicar los primeros resultados del estudio que ha impulsado SEMI. Entonces, yo creo que va a ser enriquecedor y nos va a ayudar a todos a conocer mejor por dónde pisamos, porque es probable, desgraciadamente, que nos vuelva a hacer falta en un periodo de tiempo, a lo mejor, pues más bien próximo. ¿Por qué estamos aquí? Y aunque sea redundante y sea evidente el motivo, estamos aquí porque la diabetes se ha asociado al coronavirus desde un primer momento. Se ha asociado, y como todos sabéis que se han publicado muchísimos artículos desde los primeros momentos, y ha habido casi un boom de papers y nos han llegado información por todos lados, ha permitido también que esa información elaborar metaanálisis, elaborar estudios en los que sacar perfiles de pacientes. Este que propongo aquí es un estudio que se ha publicado prácticamente a los 3 meses de empezar la pandemia, y les dio tiempo a recoger cerca de 16.000 pacientes en los que ya daban una evidencia de que la diabetes estaba asociada al coronavirus e incrementaba la posibilidad de muerte y de complicaciones a más del doble que un paciente que no tuviese diabetes. Pero este metaanálisis, que es muy interesante, cuando uno ve sobre qué estudios se ha hecho, hay un estudio que me llama especialmente la atención. No os asustéis Pablo, perdona ¿Sí? un momento. ¿No se ve la presentación? ¿No se ve? No. Uy, qué raro. A ver. A ver, ¿ahora? No. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, pues me habéis escuchado. Me Sí. vuelvo sobre la tercera diapositiva, que es el estudio que os estaba comentando. Es un metaanálisis que se publicó al poco tiempo estábamos nosotros empezando casi con la pandemia, y ya había un primer metaanálisis que incluía 16.000 pacientes que pretendía establecer un perfil de paciente afectado. La conclusión de este metaanálisis con respecto a la diabetes
es que la diabetes incrementaba hasta en 2 veces el hecho de poder padecer en la infección y además la mortalidad y las complicaciones más adversas. Pero cuando uno, que es donde Juan me avisó de que no se veía la pantalla, cuando uno ve todos los estudios que componen el metaanálisis, hay uno de los estudios que es especialmente llamativo y dice y deja claro que en ausencia de otras comorbilidades, los pacientes que tienen diabetes tienen un mayor riesgo de neumonía, de una respuesta inflamatoria exagerada y además mayor daño tisular, incluyendo un mayor estado procoagulante, además de todos los elementos reactivos y de tormenta inflamatoria que acompañaba a los casos fatales. Señalaban en el artículo que la patogénesis o esta asociación no estaba del todo clara. Más que no estar del todo claro, y casi podemos decir que es compleja y es multifactorial. Pero ¿cómo afectaba la diabetes a estos pacientes? Ahora que ya tenemos una perspectiva de 4 meses, según las zonas que vayamos viendo, podemos ya tener ciertas certezas. Una es que en algunos metaanálisis, como este que tenemos aquí, es un estudio en el que incluyó 77.000 pacientes chinos, dejaban claro que los principales factores de riesgo eran la hipertensión, haber padecido o tener patología respiratoria crónica, tener enfermedades cardiovasculares y diabetes. Incluso con la diabetes se decía que había una prevalencia del 8% de los pacientes. Otra área distinta, estos son dos estudios realizados en el área de Nueva York, y se hizo un perfil de riesgo ya no solo para presentar coronavirus, estar infectado, sino qué riesgo hay para ingresar por la infección. Y estaba muy claro en el estudio: ser mayor de 75 años, ser diabético, ser varón, tener una hipertensión y, cómo no, tener un sobrepeso o tener una obesidad. Casualmente, todos estos factores van de la mano de la diabetes. La diabetes se aumenta su prevalencia y su incidencia a partir de ciertas edades, va de la mano de la hipertensión en una gran cantidad de pacientes. Si miramos por décadas de la vida, en décadas superiores a 70 años es más del 50%, y además la obesidad es casi una marca de agua que tienen nuestros pacientes diabéticos tipo 2 impresa y que van juntos. Ese mismo estudio, hecho por otros autores, pero con una corte de pacientes muy parecida también, vio que había una prevalencia de un 6%, que el 24% de los pacientes que pasaban por el hospital tenían diabetes y que hasta un tercio de los pacientes que ingresaban en una UBI con un pronóstico malo eran pacientes diabéticos. Entonces, si el virus muestra una predisposición por los pacientes diabéticos y establece un perfil de riesgo para ingresar en el hospital, la mortalidad no iba a ser menos. Estos dos estudios son análisis de pacientes italianos. Uno es un análisis aleatorio de casos fatales, en el que se vio que había una prevalencia de hasta un 35% de los pacientes que habían fallecido. O sea, más de un tercio de los pacientes que habían fallecido eran pacientes que tenían una diabetes. Otro estudio retrospectivo similar, pero de pacientes en cuidados intensivos, la prevalencia era del 17%. Con lo cual, el riesgo de un desenlace fatal para personas con diabetes está aumentado. Y la observación da que hasta más de un 50% de los pacientes pueden fallecer. Es decir, estamos ante un binomio que parece que es gasolina y fuego, que se están retroalimentando de una manera constante. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta elevada incidencia y gravedad de los pacientes diabéticos? Hay muchas teorías, se ha especulado con muchísimas posibilidades. No todas son absolutas, pero todas son necesarias. Me explico. No hay una sola causa para que los pacientes diabéticos tengan una mayor querencia por coronavirus. Es verdad que la diabetes es mucho más prevalente en edades avanzadas, casi siempre asocia otros factores de riesgo, como bien sabemos todos en nuestra práctica habitual, como es la hipertensión o es la obesidad, y además los pacientes diabéticos, por razones obvias, pues presentan cardiopatía con más frecuencia. Muchos se manifiestan habiendo tenido pues, un infarto o una angina, y otros sabemos que tienen esa microangiopatía de pequeño vaso a nivel cardíaco que hace que sus corazones se vayan deteriorando más. O sea, que esto es una de las bases.
Otras bases tienen que ver con la inmunidad. No hay que esperar a coronavirus para saber que los pacientes diabéticos tienen una predisposición a las infecciones. Además, hay un daño conocido y hay un deterioro de la inmunidad innata, que eso afecta a la fagocitosis, a la quimiotaxis de neutrófilos o la inmunidad celular, lo cual es poner en bandeja a un patógeno las infecciones. Cualquier infección de otra índole tiene mayor prevalencia en pacientes diabéticos y esta no iba a ser una excepción. Y además se han explorado y se ha especulado con otras vías que facilitan a nivel fisiopatológico la infección del coronavirus en pacientes diabéticos y la agravan. No hay que ir a mediados de marzo para ese momento que algunos lo daban como tenso, de retiramos o no retiramos los ARA2 y los IECAS a los pacientes con coronavirus. Yo creo que todos podemos recordar que fue un debate abierto que no duró mucho, por suerte, pero que sí hubo sitios, hubo pacientes a los que se les retiró la medicación y hubo pacientes que la retiraron voluntariamente leyendo pues, notas de prensa o redes sociales. Y al final todo esto viene porque la enzima conversora de angiotensina 2 es la puerta de entrada del virus. Sabemos que es una enzima de localización amplia, incluida el páncreas, lo cual es importante desde el punto de vista fisiopatológico, y la acción de la enzima es pasar la angiotensina 1 a angiotensina 1,9. Esta tiene múltiples acciones, pero hay algunas interesantes que son la vasodilatación, tiene una acción antiinflamatoria, antifibrótica y tiene también poder natriurético. Todo ello hace que tenga un efecto protector. Este efecto protector antagoniza directamente con la angiotensina 2. Pues bien, la enzima conversora de angiotensina 2 en modelos animales se ha podido demostrar que su ausencia da lugar a mayor daño pulmonar en el síndrome y el distrés respiratorio agudo, que es al final la afectación grave a nivel pulmonar de estos pacientes. Y que la sobreexpresión, o sea, lo contrario, protege en gran medida frente al mismo. Y la hiperglucemia aguda regula al alza la expresión de este receptor, lo que facilitaría la penetración del virus en las células, mientras que la hiperglucemia crónica tiene un efecto contrario y favorece que las células pierdan su mecanismo protector y sean más vulnerables al efecto proinflamatorio que provoca el virus. Esto ya, si estabais atentos al Twitter y a las redes sociales de la sociedad, ya nos lo había comentado el doctor Carrasco, que la hiperglucemia de ingreso se asocia a peor pronóstico en todos los pacientes, independientemente de que sean diabéticos o no. No piso la buena charla que hará Carrasco en un rato. Además, hay otros muchos mecanismos implicados. No me voy a extender en todos por razones obvias, pero algunos sí que han demostrado que están más implicados que otros que son explicaciones plausibles. La afectación del páncreas, como comentábamos antes, viene dada porque hay receptores AC2 a ese nivel y hay una citotoxicidad directa que provocaría un deterioro de la célula beta. Además, llevaría un déficit de insulina, lo cual podría justificar la presencia de cetoacidosis que se observa en muchos de los pacientes que ingresan. Y en los pacientes hemos podido observar, y hay algún estudio que me consta en marcha, que está evaluando los requerimientos de insulina de los pacientes diabéticos con COVID, y estos requerimientos son altos por un mal funcionamiento a priori del páncreas. Además, algunas de las citoquinas proinflamatorias que se liberan hace que los mecanismos de acción de la insulina sean peores, con lo cual se conjuga un mal funcionamiento del páncreas y una resistencia periférica a la insulina endógena y haya que poner muchas más dosis de insulina. Otro de los mecanismos también conocidos es la inflamación que se agrava. Los pacientes diabéticos tienen una somera inflamación, una inflamación de base crónica conocida y el virus desencadena un síndrome de liberación de citoquinas en gran cantidad, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, entre otras, y esto hace que haya como una tormenta de citoquinas que causará un síndrome de respuesta muy aguda y lleve a un fallo múltiple. Un poco sería la parte de la inmunidad, pero es mucho más compleja y daría para una sesión. Otros mecanismos sería el fenómeno de endotelitis que genera la infección por el COVID. Los pacientes diabéticos tipo 2 son mucho más sensibles porque ya tienen un lecho vascular de la microcirculación mucho más deteriorado y esto lleva a que estos pacientes con COVID
tengan mucha más predisposición a que estos vasos sufran más. Además, los pacientes diabéticos, si ya no tenían mucho, tienen un estado hipercoagulante o protrombótico que subyace, y el virus facilitaría una sobreactivación de la cascada de la coagulación que haría un efecto sumatorio, y eso explicaría en parte la presencia de mayor número de pacientes con trombos que en otro tipo de infecciones. No quiero pisar, ni mucho menos, y nos lo comentará fenomenal Pedro Pablo Casado, la enzima de PP4 se ha identificado como un receptor funcional para el coronavirus en el MERS, y parece ser que, usando en modelos animales anticuerpos dirigidos contra el DPP4, inhibió la infección por el virus a nivel celular, con lo cual se ha especulado también que esta podría ser una de las puertas de entrada del virus. Como os decía, la fisiopatología que subyace es muy compleja y son pacientes que ya tienen una fragilidad vascular importante, son pacientes de un riesgo vascular elevado, sobre lo que ocurren una serie de fenómenos que, sumados todos ellos, hace que su evolución sea peor y que justifique en parte la mayor mortalidad que hemos visto en estos pacientes. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias. Apasionante, sin duda, la fisiopatología de cómo, ¿no? que utiliza el virus para el paciente diabético a la infección y que tenga un peor pronóstico. Sin duda nos queda mucho por estudiar y por aprender, y esperemos que con los datos que estamos presentando en estos días de nuestro registro, pues podamos aportar un poco de luz. Muchas gracias, y ahora a continuación, como les dije, el doctor Francisco Javier Carrasco nos hablará del impacto de la hiperglucemia durante el manejo hospitalario de estos pacientes. Cuando quiera, Javier. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien, Juaní? Sí. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, quiero dar también las gracias a Novo Nordisk por hacer posible este encuentro, y la verdad que, como siempre, suelo tener un poco de suerte porque creo que este tema es apasionante. Está claro, ya nuestro compañero Pablo nos ha dejado claro que la diabetes es un factor pronóstico importantísimo de la infección por COVID-19. Pero podemos hacer algo más. ¿Es la diabetes como un factor de riesgo, digamos, fijo, no modificable? ¿O esto depende del control de la diabetes? Y la verdad es que en este aspecto yo creo que la glucemia y la hiperglucemia va a jugar un papel fundamental en el manejo y en aprender en la situación de estos pacientes. Y voy a intentar explicaros los aspectos más importantes que existen ahora. Bueno, este es mi conflicto de intereses. Yo voy a empezar un poco la charla como ha dicho Pablo. ¿Es la diabetes o es la hiperglucemia o es la interacción de los dos? ¿La hiperglucemia realmente está dependiendo de la diabetes o son algo independiente? Aquí en esta fotografía de microscopio electrónico veis cómo están los receptores de AC2, tanto en páncreas como en pulmones. Y es una puerta de entrada, evidentemente, en los pulmones para hacer distrés, pero en el páncreas también para hacer lo que a veces están diciendo algunos autores, algún tipo de diabetes aguda por insulinopenia, aunque sea transitoria. Ya he hablado de los receptores. El virus entra por el receptor AC2 y llama la atención que está en todos lugares, especialmente pulmones y páncreas, y que la hiperglucemia aumenta, sobreexpresa el número de receptores, con lo cual en los pacientes que tienen hiperglucemia, pues les favorece, es como una puerta de entrada, es invitar al virus a entrar en nuestro organismo por la puerta abierta, y esto pues, puede tener unas implicaciones muy importantes. Os traigo este trabajo que me pareció bastante curioso, que era hace unos comentarios sobre una pequeña muestra sobre infiltrados pulmonares y niveles de glucosa. Aquí en la primera radiografía vemos una radiografía prácticamente normal de un paciente que estaba infectado por COVID-19 y sus niveles de glucemia en el momento de llegar a urgencia fueron normales. Y sin embargo, en este segundo, como podéis ver, todos los infiltrados que estamos acostumbrados a ver, en este paciente llegó con hiperglucemia y el enfermo pues desarrolló distrés respiratorio y falleció. Y quizá pues es una pregunta, bueno, ¿qué relación tienen los infiltrados pulmonares con la glucemia? Más bien que tiene que ver la glucemia con el desarrollo de la enfermedad.
Si recordamos un poco, no asustaros, no voy a entrar demasiado en la fisiopatología y recordar la bioquímica de primero, pero todos sabemos que la glucosa en condiciones de hipoxemia, la situación es diferente, ¿no? Evidentemente, aquí todo lo azul sería las vías metabólicas que están inhibidas con la hipoxemia y las azul las que se mantienen, ¿no? Aquí claramente hay alguna glucosa que va por la vía de la pentosa fosfato y esto a su vez produce una disminución del GSH, que es el encargado de disminuir, de oxidar los radicales libres, con lo cual el aumento de radicales libres puede producir más lesiones. Y claramente la glucólisis anaerobia pues tiene que fermentar el piruvato. Al fermentar el piruvato va al lactato. ¿Y de dónde viene la LDH? Pues del lactato. Con lo cual, todos estamos, cuando ingresábamos pacientes, veíamos que tenían LDH elevada. Muchos registros están diciendo que la LDH es uno de los marcadores pronósticos más es sencillo de medir y que tiene un poder bastante predictivo, pero que esto tiene mucho que ver con la glucemia y la hipoxemia, ¿no? Que se produce en estos pacientes al principio. Y evidentemente la disminución de todos estos ATPs al no tener glucólisis anaerobia, pues inhibe todo este tipo de vías. Total, resumiendo, que la hipoxemia tiene relación con la hiperglucemia y con el lactato y la LDH. Y que probablemente una terapia como oxígeno precoz corrija este desbalance del metabolismo anaeróbico de la glucosa y pueda ayudar a organizar el metabolismo. Y, ¿por qué no? Una monitorización de la glucemia podría hacer cursia en esta primera semana de síntomas que tienen síntomas antes que el paciente llegue al hospital ya en situación de insuficiencia respiratoria. Ahí os dejo la primera hipótesis. Bueno, ¿pero qué nos dicen los registros? Pues cuando no hay demasiado, pero de los que hay, la verdad que son bastante contundentes y se parecen muchísimo. Voy a intentar resumir 4 de ellos. En este primero, como siempre chino, aquí dividen este registro en 3 grupos. El grupo de control, donde no había diabéticos y la glucemia basal estaba por debajo de 126. Todo lo que vamos a hablar prácticamente es la glucemia de ingreso. Ahí los compañeros de urgencias pues tienen ese dato de entrada. Los pacientes que definían como hiperglucemia, que eran aquellos que tenían una glucemia por encima de 126, lo de 126 es porque los estudios ponen milimoles, lo he convertido para enterarnos, y tenían una hemoglobina glicada por debajo de 6,5. Y el grupo de diabéticos eran los que tenían historia de diabetes, hiperglucemia, o bien tenían hiperglucemia y una hemoglobina glicada por encima de 6,5. Ya de entrada, el grupo 2 y el grupo 3 tenían más leucocitosis, tenían más leucopenia, había más aumento de PCR, de ferritina, de dímero D, LDH, interleuquina 8. O sea, son pacientes que tenían más afectación inflamatoria. Perdón. Bueno, aquí no vamos a entrar en números, simplemente esta línea, resumir que tanto los pacientes del grupo 2 y del grupo T tenían más tendencia a necesitar ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva, era más frecuente la posibilidad de ingreso en UCI y sobre todo mortalidad, ¿no? Y cuando se estudiaba el endpoint compuesto de ventilación mecánica, UCI y mortalidad, pues claramente había un aumento en aquellos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que tenían hiperglucemia y diabetes. En este otro trabajo, que también de hospitales chinos, de una cohorte de 9.600, van excluyendo por diferentes aspectos y nos quedamos con 2 cohortes, la de no diabéticos de 6.300 y la de diabéticos de 9.500. Ya de entrada, como acaba de decir Pablo, pues estos enfermos, los enfermos por el simple hecho de ser diabéticos, pues tenían más necesidades de tratamientos típicos para la infección, más necesidad de ventilación no invasiva y de ventilación invasiva y mayor mortalidad, con una C-ratio de 1,49. Pero luego, en aquellos pacientes que eran diabéticos, en esto todos sí que eran diabéticos, lo dividía en 2 pequeñas cohortes. Aquellos que tuvieron buen control metabólico, que estos milimoles traducidos a miligramos de decilitro serían entre 70 y 180, y a un grupo de mal control de 180. Este primer grupo tenía unos 500 pacientes, este segundo grupo, y el primero 280. Y luego incluso se hizo un propensity score para comparar los pacientes de un grupo y otro, buscando 250 pacientes que se parecieran a este grupo.
Bueno, ¿y qué se vio? Ya eran todos diabéticos, pero el control glucémico era diferente. ¿Esto influía en algo? Pues si vemos esta gráfica, aquí vemos claramente la glucemia de los pacientes de mal control frente a los de buen control. Los pacientes que tenían mal control tenían menos linfocitos, tenían más linfopenia, tenían más leucocitosis. Y cuando vemos los parámetros inflamatorios que estamos acostumbrados, mayor interleuquina 6, mayor PCR y mayor LDH, lo que hemos visto. Y cuando se evaluaba la mortalidad, en aquellos pacientes que tenían un control pobre, la mortalidad era, la supervivencia era mayor que los otros pacientes. Una disminución de la mortalidad en aquellos pacientes que tenían peor control metabólico, aquellos que tenían glucemias por encima de 180. Curiosamente, también estos enfermos pues necesitamos más veces antibióticos, más veces esteroides, más porcentaje de aminas y, por supuesto, ventilación mecánica. Con lo cual, en los mismos pacientes diabéticos se comportaba igual si estaban bien controlados o estaban mal controlados durante la hospitalización. Evidentemente, en esto no solo podría influir el hecho de cómo se manejó la diabetes durante la hospitalización, sino probablemente su situación previa. Pero ahí lo dejo. Bueno, pues nos vamos al otro lado del mundo, en Estados Unidos, y en este estudio, que esta cohorte de 1.122 pacientes, había muchos pacientes que aún estaban ingresados, con lo cual se dividieron entre 386, que fueron los pacientes que se definieron como que no tuvieran diabetes o no tenían hiperglucemia, y aquellos pacientes que tenían diabetes o hiperglucemia. En el grupo diabetes e hiperglucemia estaban todos los pacientes que tenían una glucemia por encima de 180, con hemoglobina glicada menor de 6, o sea que estaba todo lo que llamamos hiperglucemia de estrés o no determinada, ¿no? Con lo cual, a esto se le llamó hiperglucemia no controlada. Y entonces aquí tenemos los diabéticos, que eran aquellos que tenían más de 6,5, y los no diabéticos. Y al final tenemos tres grupos: pacientes sin diabetes, sin hiperglucemia, pacientes con hiperglucemia, la mayoría no diabéticos, aunque algunos se escaparía, y los claramente diabéticos. Esto eran 184 y esto eran 386. Claramente, cuando vuelve a comparar los diabéticos con los no diabéticos, pues evidentemente los diabéticos, pues en este caso los diabéticos eran ligeramente menores, la hemoglobina eran mayores, tenían 65 años frente a 61, mayor hemoglobina glicada, lógico, estos no son diabéticos, la glucosa basal y los días de estancia media. Bueno, ¿y qué ocurre? En esta gráfica se presentan los pacientes que tienen diabetes e hiperglucemia frente a los que no tienen diabetes y no tienen hiperglucemia. Claramente hay un aumento de la mortalidad en los pacientes diabéticos frente a los no diabéticos o con glucemia o con hiperglucemia no controlada. Pero cuando se comparan los que son solo diabéticos frente a los que tienen hiperglucemia, evidentemente los diabéticos también los pacientes tenían hiperglucemia, pues el grupo de no diabetes o de diabetes no conocida con hiperglucemia es el grupo que más se relacionaba. Esto tiene un poco de relación con algunos trabajos que también publicó el grupo sobre hiperglucemia de estrés, que parece que la hiperglucemia puede afectar más incluso a pacientes que no son diabéticos, pacientes prediabéticos, y esta situación por la situación aguda que produce. En términos absolutos, de estos 184 pacientes, hubo 53 muertes, 13 del grupo diabético y 40 del grupo de hiperglucemia. O sea, la hiperglucemia juega un papel fundamental. Pero, ¿qué pasa? ¿La hiperglucemia es un espectador? ¿Es un simple espectador inflamatorio o es algo más? Tiene algo que ver con la fisiopatología. ¿Qué pasa si lo tratamos? Pues la verdad que te sorprenderá. Este trabajo os lo recomiendo que lo reviséis. Es un trabajo no de muchos pacientes, con 187 pacientes, 106 estaban normoglucémicos y 81 hiperglucémicos. Se definió hiperglucemia por algo que no estamos acostumbrados, que es simplemente una glucemia por encima de 140. Y cuando se comparaban otros marcadores inflamatorios que estamos acostumbrados a utilizar, como puede ser la interleuquina 6, que le hemos dado mucha importancia en el COVID, o el dímero D, que lo pedíamos en todos los pacientes,
vemos que los pacientes normoglucémicos tienen unos niveles de interleuquina 6 muy bajitos respecto a los pacientes hiperglucémicos y cómo esto se mantiene en las diferentes semanas de hospitalización, y lo mismo pasa con el dímero D. Los pacientes que tenían normoglucemia son aquellos enfermos que tenían unos dímeros D mejor. Y luego, en el grupo de hiperglucemia, se hizo dos grupos. Aquellos que tenían más de... se hizo dos grupos en función si se trataba con insulina intravenosa o simplemente con la terapia normal. ¿Qué se hizo? Que aquellos enfermos que tenían glucemia por encima de 180, a un grupo se le puso tratamiento intravenoso hasta llevarlo a 140. Una medida un poco a priori agresiva. Solo lo hicieron en 15 pacientes. Decir que esto no está aleatorizado, sino le explicaban a los pacientes los pros y los contras, y algunos daban su consentimiento y otros no. Bueno, pues ¿qué pasó? Otra vez la interleuquina y el dímero D. En aquellos enfermos que se le puso infusión de insulina intravenosa para llevarlo a 180, eran enfermos que estaban por encima de 180, 200, 300, o sea, para llevarlo a 180, la disminución de la interleuquina 6 fue muy importante respecto a aquellos enfermos que estaban ya en que no se le puso intravenosa, y se manejó la hiperglucemia severa con insulina subcutánea. Y lo mismo ocurrió en el dímero D. En los enfermos que se le puso de forma agresiva llevar la glucemia hasta 180, a partir de 180 se suspendía la perfusión intravenosa y se hacía ya con manejo subcutáneo. Pues llama la atención que un tratamiento adecuado baja los parámetros inflamatorios. Del mismo modo, para ver que todos estos aspectos son reales, podemos ver que los niveles de glucemia al ingreso tienen una correlación directa y simétrica y positiva con la interleuquina 6, y lo mismo con el dímero D. A mayor glucemia, mayor tasas de interleuquina. A mayor glucemia, mayor niveles de dímero D. Claramente, la hiperglucemia aquí se está manifestando como un marcador inflamatorio muy precoz, muy barato, y que lo tenemos en el 100% de los pacientes porque se hace de rutina en todos. Bueno, ¿y qué ocurrió esto con las variables duras? Pues aquí se dio una variable compuesta, el endpoint compuesto de ingreso en cuidado intensivo, ventilación mecánica o muerte. Se vio que, por supuesto, los pacientes con hiperglucemia había una disminución de la supervivencia respecto a la no hiperglucemia, la diabetes per se también, muchos de estos pacientes diabéticos tenían hiperglucemia, y los pacientes tratados de forma agresiva había una disminución de la tasa de eventos frente a los otros pacientes que no se hacía una infusión aguda. Y cuando mezclábamos todo, pues claramente los pacientes que van peor son aquellos que tienen diabetes e hiperglucemia, o incluso no diabetes e hiperglucemia, sin diferencia significativa, respecto a los que no tienen hiperglucemia, independientemente si son diabéticos o no. Bueno, y por curiosidad, esto es simplemente una curiosidad, este trabajo que me encontré ayer haciendo la búsqueda bibliográfica, en una serie de 457 pacientes que a 78... Doctor Carrasco. Estamos terminando. Gracias. Se le puso tocilizumab, pues vimos que en aquellos enfermos que tenían normoglucemia, los pacientes que tenían normoglucemia evolucionaron mejor que los que no tenían normoglucemia. Bueno, esto es simplemente unos datos del registro de mis pacientes, donde vemos que el aumento de la glucemia se relaciona claramente con los eventos compuestos. Respecto al tratamiento, quería comentar algunas cosas que se han publicado por ahí sobre DPP-4, pero no me va a dar tiempo, y sí que me quedaría con esto de que habría que tratar, por lo menos en los menores de 140, hay que hacer un manejo conservador y hay que simplemente monitorizar a los no diabéticos y utilizar insulina entre 140 y 180 y, ojo, por encima de 180 a todos, ¿no? Bueno, yo creo que esto tiene dos preguntas. Si la hiperglucemia aguda es un espectador inflamatorio o juega un papel fisiopatológico en la evolución de la enfermedad, o bien si el tratamiento de la hiperglucemia aguda puede mejorar la evolución de la enfermedad de forma independiente. Yo creo que son las dos preguntas que se lanzan. Y yo creo que no hay que buscar parámetros raros, que está ahí. Algunas veces está muy claro, pero otras veces pasa desapercibido y hay que tener en cuenta. Y muchas gracias y perdona por haberme pasado del tiempo, pero creo que es un tema apasionante y me emociona un poco. Muchas gracias. Se nota que es un tema que te apasiona y uno habla de lo que le gusta y lo que hace habitualmente.
Bueno, pues como les dije, pues son expertos en la materia que tratan y por unas ponencias apasionantes. Les recuerdo que pueden seguir mandando sus preguntas a través de la web, que ya tenemos bastantes preguntas, intentaremos contestarlas todas al final. En tercer lugar, el doctor Pedro Casado, del Hospital de la Princesa de Madrid, nos hablará del abordaje terapéutico del paciente diabético con COVID-19. Cuando quieras, Pedro. Muchas gracias, Juani. Muy buenas tardes a todos los que todavía estáis con nosotros. Más de 180 conectados ahora mismo todavía en este momento. No solamente saludos aquí al territorio español, en nuestro territorio, sino también he visto que había gente de México, Perú, Guatemala, República Dominicana o Ecuador. Así que, bueno, tenemos a gente desde muy lejos. No quisiera comenzar sin antes agradecer a Novo Nordisk iniciativas como esta que nos permiten seguir aprendiendo todavía, aun cuando sean momentos un poquito peculiares, no solamente asistenciales, sino también, por supuesto, docentes. Así que agradecerles este tipo de iniciativas. Y comenzaré, este es mi conflicto de intereses. Se me encargó desarrollar el abordaje del paciente diabético durante la infección aguda por COVID-19. Y si me hubiese ceñido solamente a ese título, pues hubiese cogido este periodo temporal de nuestro paciente diabético y hubiese hablado del abordaje terapéutico solamente circunscrito en este momento puntual. Pero llevamos mucho tiempo insistiendo en la necesidad de que en el diabético hay que hacer un manejo multidisciplinar, multifactorial y entre ello incluir un arco temporal mucho más amplio. Si me vais a permitir de que, aun cuando me vaya a centrar de forma muy pormenorizada en el manejo de abordaje terapéutico durante la infección aguda, el paciente tendrá un periodo pre-COVID, que veremos también si hay que hacer algún tipo de cambio, de modificación, y por supuesto tendrá un periodo post-COVID una vez pasada la infección, que veremos también cómo debemos de afrontar. Pero como hemos dicho, empecemos centrándonos en la infección aguda del COVID en un paciente con diabetes mellitus. En cuanto a las recomendaciones que podemos dar, la verdad es que llevamos muy poquito tiempo con esta pandemia sobre nosotros, así que tenemos todavía poca evidencia científica contundente como nos suele gustar, pero lo que tenemos sobre todo son recomendaciones, consensos de expertos. Sí tenemos varios documentos que nos hablan de estas recomendaciones, son bastante homogéneas y veremos qué nos orientan o cómo nos dicen de manejar al paciente diabético durante este periodo de infección por COVID-19. Empezaremos hablando de recomendaciones sobre cómo manejar los hipoglucemiantes en el paciente diabético durante esa fase aguda de la infección. Tenemos una serie de moléculas, veremos un poquito cada una de ellas. En primer lugar, la insulina. La ponemos en color verde, recomiendan estos consensos manejar al paciente diabético con este tipo de principio activo. Lo ha dicho todo García Carrasco, la mayoría de los algoritmos de las estrategias terapéuticas pasan por utilizar insulina, así que poco tenemos que mencionar sobre ella. Es más importante igual las dudas que podemos tener sobre el resto de principios activos. Por ejemplo, la metformina, estos consensos nos recomiendan suspenderla durante la fase aguda de la enfermedad. Para justificar el hecho de mantenerlos, quitarlos rojo o verde en cada uno de ellos, voy a poner una serie de consideraciones específicas de estos antidiabéticos y hipoglucemiantes cuando los manejamos en una situación de infección por COVID-19. Y en el caso de la metformina, su complicación más grave es la acidosis láctica, la cual para presentarse, aparte de estar tomando metformina, necesitamos que el paciente presente una hipoxemia tisular y precisamente una infección por el COVID-19 nos da lugar a esa situación de insuficiencia respiratoria de hipoxemia de los tejidos y por ello no se recomienda su utilización. Las sulfonilureas también desaconsejan su empleo durante la fase aguda, recomiendan retirarlas y es de que tienen un riesgo incrementado de hipoglucemias. Puede ser que se trate de pacientes con una ingesta oral que no esté conservada y además porque existen ciertos fármacos que emplearemos para el COVID, como la cloroquina o la hidroxicloroquina, que producen un incremento de esas hipoglucemias porque potencian a fármacos como pueden ser las sulfonilureas o también la insulina. Las piolitazonas, la piolitazona, el único fármaco utilizado actualmente en el grupo de las litazonas, tampoco aconsejan utilizarla y es que su evento adverso de retención líquida o formación de edema hacen de que sea un fármaco contraindicado en situaciones de inestabilidad hemodinámica, una condición clínica a la cual se llega con cierta frecuencia en pacientes que tienen una infección por COVID-19. Sin embargo, cuando llegamos a los niveles de PP4, es un grupo farmacológico que estos consensos sí respaldan el mantenimiento que se puede emplear durante la fase aguda de la enfermedad. Y es que, por una parte, su bajo riesgo de hipoglucemias y su amplio rango de filtros en los cuales puede emplearse hacen de que sea un fármaco muy seguro en situación aguda de ingreso hospitalario. Pero es que además tenemos algunos datos, ya lo he anunciado un poquito antes el doctor Carrasco y también un poquito Pablo, sobre el posible beneficio de estos fármacos en la infección. Fijaros, esto es un registro, chinos son los primeros que se sometieron a la pandemia, así que son
son los primeros que tienen datos de ciertas subpoblaciones de pacientes o fármacos específicos, en los cuales analizaban el impacto del empleo de cierto tipo de fármacos, entre los niveles de PP4 en pacientes diabéticos. Más de 800 pacientes diabéticos infectados por COVID, más de 250 estaban empleando los niveles de PP4 y analizaban un elemento compuesto de ingreso en la UCI o de fallecimiento por culpa de coronavirus, de la infección. Lo que encontraron es una tasa menor de este objetivo compuesto en los pacientes que estaban tomando inhibidores de PP4. Pero es que además, como no es un ensayo clínico autorizado, sino un registro, las poblaciones no eran iguales, de tal manera que los que estaban utilizando inhibidores de PP4 eran pacientes de mayor edad, tenían más comorbilidades y tenían más polifarmacia. Así que era muy interesante ver el análisis multivariante de este estudio, en el cual nos mostraba que una vez ajustado por edad, por sexo, por fármacos y por patologías previas, la toma de inhibidores de PP4 suponía una reducción de hasta el 64% de este objetivo compuesto de ingreso en UCI o por fallecimiento por COVID-19. Si bien es cierto que la N de este estudio hace de que la significación estadística esté cogiéndose por los pelos, pero es algo que respalda bastante el hecho de que tengamos seguridad de que sean fármacos que podrían emplearse durante la fase aguda de la enfermedad. En cuanto a los agonistas o análogos del GLP-1, estos consensos recomiendan de que sería mejor retirarlos, principalmente por sus efectos gastrointestinales, principalmente por el posible riesgo de aspiración en el caso de producir vómitos, dado que podrían agravar la sintomatología respiratoria de estos pacientes. Y por último, los inhibidores de la SGLT2 también desaconsejan su empleo, recomiendan su retirada en base a que incrementarían el riesgo de deshidratación o de, en el caso de estos pacientes por infección aguda, el riesgo de producir citoacidosis glucémica. También se ve este grupo farmacológico, tenemos algún tipo de paper, sobre todo en los facultativos chinos, en los cuales dicen de que tendría que inhibirse mucho y tendría que ser muy criticado el empleo de glucosúricos en pacientes con infección aguda. Sin embargo, también hay voces que se postulan a favor en el sentido de que siendo un grupo farmacológico con beneficio macrovascular, podrían compensar el incremento de mortalidad por eventos cardiovasculares que sufren los pacientes diabéticos infectados por el COVID-19. Y precisamente para dar respuesta a esto, está puesto en marcha algunos estudios como este ensayo clínico, el DAR19, utilizando dapagliflozina en pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria por COVID-19. Y es un ensayo clínico que emplea la dapagliflozina en pacientes diabéticos o no diabéticos. Eso todas estas muestras en los cuales este grupo terapéutico intenta traspasar la barrera de la enfermedad diabética de alteración hidrocarbonada como a demostrar sus posibles utilidades. Pero no solamente de hipoglucemiantes vive nuestro paciente diabético, dado que tiene comorbilidades y como consecuencia también se maneja con otra serie de medicación. ¿Qué podemos decir sobre otras medicaciones importantes en el paciente diabético? IECAS y la 2, Pablo lo ha comentado, fueron los primeros en los cuales se puso la vista y el ojo y la crítica, dado que existía mucha incertidumbre sobre si podían ser más beneficiosos o perjudiciales. Pablo lo ha explicado, en el caso del COVID, el receptor de la ECA es la puerta de entrada de la célula y se pensaba que inhibiendo la ECA podíamos aumentar los receptores de la ECA y como consecuencia aumentar la susceptibilidad a sufrir la infección. Y sin embargo, otras voces discordantes decían que igual el efecto antiinflamatorio podría ser más beneficioso. La parte benévola de haber sido los primeros en ser criticados es que son los primeros en los cuales se miraron sus datos y, como ha dicho Pablo, tenemos muchos estudios, registros chinos, registros en población nacional aquí en España, que demuestran que su empleo en pacientes con infección activa por COVID-19 no supone ningún tipo de agresión o de perjuicio. Y gracias a ello tenemos una serie de posicionamientos. Este es el más rotundo, seguramente el más potente, también de los primeros, de la Sociedad Europea de Cardiología, que nos demuestran cómo nos indican de que no se debe retirar un IECA o un ARA2 en el paciente infectado por COVID-19, a menos que existan otras circunstancias que nos motiven a su retirada. Así que lo ponemos en color verde, también cambiamos un poco el color de letras, podemos mantenerlos, deberíamos mantenerlos, no se deben de retirar a menos de que existan otras causas. Siguiente, la estatina. La estatina vamos a poner de un color intermedio, un color anaranjado. Los consensos nos dicen de que haya que retirarla, pero tampoco nos dicen de que sea benévola y que la mantengamos sin más. Y es porque existe duda de, asociada al COVID-19, cuánto puede potenciar el daño hepático incrementando transaminasas o efectos secundarios como de la miositis. Así que nos indican que hagamos una buena valoración de beneficio-riesgo para decidir si mantenemos la estatina en nuestro paciente, que podríamos hacerlo, pero también se podría retirar si pensamos que podemos incrementar los efectos secundarios en vez de beneficio para el paciente. Y en último lugar, la antiagregación con ácido triglicílico, en este caso recomiendan su mantenimiento. Estamos diciendo que esta enfermedad, el COVID-19, incrementa los eventos cardiovasculares sobre un paciente que es diabético, que si está antiagregado, es porque está en prevención secundaria y altísimo riesgo cardiovascular. Como consecuencia nos recomiendan que lo retiremos.
Muy bien, pues una vez que hemos hablado de hipoglucemiantes y otros fármacos durante la fase aguda de la enfermedad, es el momento de hablar si durante esa fase pre-COVID, desplazamos hacia la parte izquierda de la pantalla, tenemos que hacer algún tipo de modificación del esquema terapéutico antes de que el paciente se infecte. ¿Qué nos dice el consenso? Que hagamos un tratamiento convencional, que no es necesario realizar una retirada preventiva de ninguna molécula porque el paciente puede infectarse. Así que manejemos al paciente como lo haríamos de forma convencional sin ningún tipo de cambio. Sí que algunos de estos consensos o documentos nos hablan de una situación un poquito particular, el de la cuarentena. Ese paciente diabético que se haya estado en contacto con un paciente infectado confirmado por COVID-19, que como consecuencia tenemos una vigilancia más estrecha por el incremento del riesgo de que desarrolle la enfermedad. En esos casos, ¿qué dicen esos consensos? Mucha duda. Fijaros de que si ya decimos que para la enfermedad activa las recomendaciones son de consensos de expertos con evidencias débiles, pues son muchísimo más débiles en ese momento tan sumamente peculiar. Se nos dice de que podríamos plantear la retirada de ciertos grupos farmacológicos como metformina, como inhibidores del SGLT2, pero repito con una evidencia muy débil y creo que a nivel práctico asistencial, sobre todo en los meses que nos han venido, los últimos meses que hemos tenido a nivel asistencial y epidemiológico, creo que sería prácticamente imposible de realizar. Pero recordar, no hay que quitar ningún fármaco de forma preventiva, solo podría plantearse hipotéticamente en el caso de que el paciente esté en situación de cuarentena por haber estado en contacto con un paciente con infección confirmada. ¿Y qué nos faltaría por comentar? Pues la parte de abajo, tratamientos específicos para el coronavirus. ¿Cómo pueden influir estos tratamientos específicos cuando los aplicamos a un paciente que tenga como patología de base una diabetes mellitus? Tenemos una serie de principios activos y, por ejemplo, la cloroquina o la hidroxicloroquina, tenemos que conocer de ellas que pueden incrementar el riesgo de hipoglucemias por potenciar el efecto hipoglucemiante de sustancias o moléculas como la insulina o las sulfonilureas. Estas dos sustancias, junto con la citromicina, tienen un incremento, una posibilidad de prolongar el intervalo QT, hecho que es importante en todos los pacientes, pero máximo en pacientes diabéticos que suelen tener un riesgo cardiovascular ya incrementado. Son los glucocorticoides, pues entender, por supuesto, que van a suponer una hiperglucemia, ya hemos hablado de lo que supone la hiperglucemia en ingreso hospitalario, habrá que manejarla, pero además no olvidar de que puede suponer un incremento del riesgo de infecciones bacterianas sobreañadidas o secundarias, como consecuencia tendremos que manejarlas. Principios como el lopinavir y el ritonavir tienen un efecto de hipoglucemia per se por su mecanismo de acción y aparte pueden interaccionar con estatinas, incrementando la toxicidad que puedan producir a nivel de músculo o de hígado. Y, por ejemplo, el remdesivir también es una molécula que tiene hepatotoxicidad y tenemos que tener cuidado si le damos asociado junto con la estatina, si es que hemos decidido mantener estatina en nuestro paciente diabético. Y más allá de estos tratamientos específicos para el coronavirus, una pregunta que se podría plantear muy interesante y ya ha surgido un poquito para el anunciado es si algunos de los fármacos hipoglucemiantes pueden tener un efecto propiamente beneficioso sobre la infección por el COVID. Y es que tenemos algunos datos, fijaros, con la metformina. Tenemos datos que nos muestran cómo la metformina puede ser beneficiosa en un síndrome de distrés respiratorio agudo, porque produce una reducción de la inflamación, baja el interferón, baja la interleuquina 6, un parámetro que tanto hemos utilizado o estamos utilizando en la infección por el COVID-19. También tenemos mucha evidencia sobre los inhibidores de DPP4, dado que la DPP4 es la puerta de entrada de otro coronavirus, del MERS, como bien ha comentado Pablo. Y además hemos visto que la actividad incretínica en esos pacientes diabéticos infectados por el MERS supone una actividad antiinflamatoria beneficiosa. Y ya os he comentado este registro chino en el cual mostraba que el empleo de inhibidores de DPP4 suponía un beneficio en cuanto a reducción de eventos como ingresar en la UCI o fallecimiento por el COVID. Con toda esta evidencia parece bastante razonable que nos planteemos una pregunta como si puede tener un papel en la inhibición de la DPP4 en la infección en el paciente diabético por COVID-19. Seguramente en los siguientes meses tendremos bastante más información al respecto. Y por último, los inhibidores de la SGLT2, en ese contexto que ya hemos mencionado de que hay tanta evidencia tan contundente favorable a favor de este grupo farmacológico para la reducción de eventos macrovasculares, que algunos se postulan de que igual puede compensar el exceso de riesgo cardiovascular que implica el COVID en el paciente diabético. Y hemos mencionado este estudio, el DER-19, que nos da respuesta para finales del 2020, para diciembre del 2020, está planificada la finalización de este ensayo clínico. Muy bien, y una vez hablado ya de forma completa todo lo que hacemos en el abordaje del paciente diabético de la fase de COVID, la última pregunta que nos falta por contestarnos es ¿y qué hacemos después? Nuestro paciente se ha curado y tenemos una fase post-COVID. ¿Cómo tenemos que manejar al paciente? En primer lugar, un aspecto que no es específico del COVID. Yo por lo menos siempre me planteo que una vez que nuestro paciente diabético ingresa por cualquier causa, es un buen momento para replantearnos si lo que se ha hecho previamente es lo adecuado. El paciente está ingresado bastantes días, tenemos pruebas como una glicada, podemos ver perfiles, podemos conocer al paciente, ver su
su implicación en el proceso terapéutico, y todo ello nos puede ayudar para saber si lo que estaba hecho previamente es lo adecuado o reestructurarlo. Para ello solamente tener en mente pues algún algoritmo de tratamiento. Os pongo aquí el nuestro de la SEMI, actualizado del 2020, en el cual pues decidiríamos si reajustamos algo del tratamiento en base a situaciones clínicas, como aparece en la parte de arriba del algoritmo, o según la hemoglobina glicada, como aparece en la parte baja del algoritmo. Bueno, pues esto es el qué hacemos con el paciente. Pero otra pregunta muy importante es ¿y cómo hacemos esto? El cambio, la estructura del tratamiento, ¿cómo lo hacemos? Esto se resume en una única palabra, telemedicina, pero podría abordar toda la pantalla con papers, o podemos hacer no uno, sino 100 webinares hablando de todo esto que estamos viendo que está implementándose de forma tan severa actualmente: telemedicina, medicina virtual, medicina a distancia. Ya llevamos bastantes años que la tecnología nos estaba superando la capacidad del clínico de integrarla de forma efectiva, y creo que tenemos que mirar las partes buenas que nos puede traer esta pandemia, como por ejemplo puede ser el de que va a ser una obligación tener que implementarlas ahora con todo lo que está ocurriendo. Se están viendo cantidad de iniciativas realizadas de forma un poquito dispersa, cada uno hace un poco la guerra por su lado, estrategias muy heterogéneas, pero todas van buscadas a intentar realizar esto de cómo ajustamos el tratamiento del paciente de una forma particular. Pues tendremos que ver con el tiempo cuáles estrategias son las más óptimas para intentar integrarlas en nuestra práctica asistencial de forma estandarizada y un poquito más protocolizada. Y finalizo ya diciendo nuevos retos, en el sentido de no solamente hay que integrar estos retos de la telemedicina a la medicina virtual, sino que ni siquiera somos todavía conscientes de las posibles secuelas que va a dejar el COVID en nuestros pacientes diabéticos. Todavía no tenemos esa evidencia científica tan contundente que nos gusta, ni sobre subpoblaciones de pacientes diabéticos, ni sobre tratamientos antidiabéticos específicos los unos sobre los otros. Los siguientes meses solamente nos va a dar mucha información para que todo lo que estamos haciendo actualmente, pues con consensos de expertos, podamos tener una evidencia más contundente que nos oriente sobre cuál es la mejor estrategia, cuál es el mejor manejo y abordaje de nuestro paciente diabético en todo ese espectro pre-COVID, COVID y post-COVID. Y por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Una revisión excelente, exhaustiva de todos los escenarios clínicos. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar, la doctora Maribel Pérez Soto nos hablará de la relación de riesgo entre la obesidad y el COVID-19. Les vuelvo a recordar que pueden enviar sus preguntas a través de la web en la pantalla de arriba. Cuando quieras, Maribel. Buenas tardes. Muchas gracias, Juani, por tu presentación, y gracias también a Novo Nordisk por organizar este tipo de reuniones de las que estamos sacando conclusiones prácticas y que se agradecen en estos momentos de incertidumbre en los que estamos metidos. Yo creo que todos tenemos claro que la asociación de obesidad y infección por COVID supone la coexistencia de dos pandemias con una elevada morbi-mortalidad y que está suponiendo una gran repercusión a distintos niveles, no solo sanitario, sino también social y económico. Cuando revisamos las características de los pacientes que han ingresado por COVID-19 en un hospital de Nueva York, encontramos que casi el 50% van a tener un IMC por encima de 30. Esto nos puede hacer pensar que refleja la prevalencia de obesidad en la población general en Estados Unidos, que sabemos que alcanza el 40%. Si esto fuera así, cuando nos vamos a las series a España, cabría esperar que las comunidades autónomas con mayor prevalencia de obesidad, como es Andalucía, Galicia o Asturias, serían los que más casos tienen de COVID. Sin embargo, esto no se confirma. Existe una relación inversa. Por tanto, no hay una relación, una asociación simple de patologías prevalentes, sino que tiene que haber una relación más estrecha, que es lo que vamos a un poco a desarrollar en los siguientes 10 minutos. En cuanto a si la obesidad es un factor de mal pronóstico en pacientes infectados por COVID-19, cuando uno revisa muchas de las series que hay publicadas en China, en Estados Unidos o en Italia, comprueba de que el IMC no se refleja en muchas ocasiones. Se consideran como factor de riesgo, como ya se ha comentado, la diabetes, la hipertensión o el haber tenido una enfermedad cardiovascular, entre otros factores de riesgo. Sin embargo, no se relaciona con la obesidad, que tiene un papel esencial en el desarrollo de estos factores de riesgo.
En este artículo me llamó la atención un poco porque también expresa la tormenta bibliográfica a la que estamos sometidos en estos días, y los autores lo que hacen es hacer una revisión sistemática en 4 bases de datos utilizando las palabras clave COVID-19, obesidad, pronóstico y predictor. Solo recogen los estudios que están ingresados, escritos en inglés y en indonesio, porque está hecho en la Universidad de Yakarta, y de los 573 estudios que encuentras, solo 3 se van a centrar el objetivo en ver cuál es el impacto de la obesidad en la necesidad de tratamientos intensivos en los pacientes con infección por COVID, y son los 3 que voy a resumir rápidamente. En este primer estudio en Estados Unidos se estratifica el índice de masa corporal por edad y se ve que en los menores de 60 años, los pacientes que tienen IMC por encima de 30 tienen el doble de posibilidades de ingresar, y tanto en la planta como en la UCI. Sin embargo, en los mayores de 60 años no vemos esta relación. Este estudio se dan datos crudos, no hay un ajuste por comorbilidades, sexo o raza, a pesar de ser un estudio americano, con lo cual también hay que tener en cuenta estas limitaciones. Este otro estudio es un estudio también retrospectivo de cohortes, en el que se analiza un grupo de pacientes que han ingresado de forma consecutiva en una UCI en un hospital de Francia por COVID-19, y se compara con un grupo que ingresaron durante el 2019 por síndrome de distrés respiratorio no COVID. Entonces podemos ver que en el grupo COVID hasta un 50% de los pacientes tienen un índice de masa corporal por encima de 30, frente a un 25% en el grupo control. Además, se ve que la necesidad de ventilación mecánica aumenta conforme aumenta el índice de masa corporal, llegando a ser un 90% de los que tienen un IMC por encima de 35. Cuando analizamos las características basales de estos pacientes, vemos que el grupo que precisó ventilación mecánica tiene un IMC mayor que el grupo control. Sin embargo, también tiene una mayor frecuencia de diabetes y de hipertensión. Y cuando se hace el análisis multivariante no nos permite identificar a la obesidad como un factor independiente de estos factores en la necesidad de ventilación mecánica en estos pacientes. El último estudio está hecho en China, publicado en The Lancet, y lo que lo que encuentra es que las pacientes con COVID-19 que tienen un índice de masa corporal por encima de 28, porque en China se pone el punto de corte para el diagnóstico de obesidad en 28, tienen más riesgo de tener una neumonía grave. Y en el análisis multivariante con otras comorbilidades, también comparando la duración de la enfermedad y con el tratamiento, se mantiene significativo. Cuando se analiza por sexos, vemos que también en los hombres con IMC mayor de 28 vemos este mayor riesgo, sin embargo, no aparece en las mujeres. Por tanto, aunque estos estudios son estudios retrospectivos que no nos permiten establecer relaciones causales, también son estudios en los que se han incluido pocos pacientes y hay limitaciones metodológicas, pero nos sugieren o nos muestran que sí que existe una relación de riesgo entre la obesidad y la infección por COVID-19, sobre todo en los hombres, sobre todo en menores de 60 años y cuando se asocian otros factores de riesgo cardiovascular. Si además tenemos una base fisiopatológica, pues esto va a tener todavía más fuerza a la hora de esta afirmación. Y tal y como ha comentado al principio el doctor Miramontes, el paciente obeso y sobre todo el obeso diabético tiene una alteración en la respuesta inmunitaria que se caracteriza por una inflamación de bajo grado crónica, en la que hay un aumento de las enzimas proinflamatorias, en la que cabe destacar la interleuquina 6 por su papel en el desarrollo del síndrome de distrés respiratorio del adulto de estos pacientes. Hay un descenso de las adipoquinas antiinflamatorias y cuando
el antígeno, en este caso el SARS-CoV-2, se expone, lo que tenemos debido a este microclima inflamatorio es una activación disminuida de los macrófagos. Además, esta activación disminuida está potenciada si existe sedentarismo. También los pacientes obesos tienen un descenso en la respuesta del interferón y una alteración en la dinámica respiratoria con dificultad para la expansión correcta del tórax o alteraciones de los volúmenes respiratorios. Y todo esto lo que nos va a producir es un aumento en la replicación del virus, y a más replicación, más riesgo de tener cepas más virulentas, un aumento de coinfecciones bacterianas y algo que nos preocupará más adelante es una menor eficacia de las vacunas. Todo esto son factores del huésped, pero si además añadimos que el SARS-CoV-2, ya se ha comentado, va a entrar a través del bloqueo de receptores AC2 y que esto nos va a provocar un aumento de la angiotensina 2 y de la hipercoagulabilidad que ya tiene el paciente obeso sin ser infectado y que además estos receptores sabemos que aumentan su expresión por el tabaquismo, la diabetes o la hipertensión, todo esto lo que va a tener es un estado de hiperinflamación que realmente es lo que genera una tormenta perfecta para tener complicaciones que son las responsables de la mortalidad de los pacientes con COVID, como puede ser el síndrome de distrés respiratorio del adulto, como puede ser la miocarditis, los tromboembolismos pulmonares, ictus o incluso lesiones cutáneas graves. Por tanto, podemos decir que no todos los pacientes van a responder igual a la infección por COVID y, de hecho, va a haber una respuesta de pacientes con disfunción de la respuesta inmune, entre ellos las personas obesas, y también en aquellos en los que hay una mayor expresión de receptores AC2. La pregunta es si todas las personas, otra pregunta es que si todos los obesos van a tener esta tormenta de citoquinas o esta alteración de la respuesta. Esto no lo sabemos, pero no tenemos que olvidarnos que hay un subgrupo de pacientes obesos, que es el obeso metabólicamente sano, que tiene una predisposición genética a tener menos depósitos ectópicos de grasa visceral. Esto, aunque con el tiempo van a desarrollar un mayor riesgo de complicaciones, en general tienen un perfil de riesgo cardiovascular mejor y también puede ser lo que identifique a lo que todos conocemos como la paradoja de la obesidad y que también se ha descrito en infecciones que pueden tener una mayor supervivencia, pacientes con neumonía, obesos e incluso sepsis. En cuanto a si el paciente obeso tiene más riesgo de infectarse o de contagiar, tampoco tenemos muchos datos, sobre todo son datos procedentes de epidemias previas en las que se ve en la gripe A pues que los pacientes obesos tienen capacidad de almacenar ciertos virus, como puede ser también los adenovirus, el citomegalovirus o el VIH. La mayor replicación de RNA que ya hemos hecho referencia y también puede tener un aumento de la carga del virus exhalado con la respiración por el aumento de los volúmenes pulmonares. Sin embargo, todavía no hay datos en la infección por COVID. Y en cuanto a la presencia de receptores AC2 en el tejido adiposo, en principio no se ha visto que pueda tener influencia en la capacidad de infección o de contagiar. Igual que, por ejemplo, la presencia en el tubo digestivo o en las heces no se ha demostrado que tenga capacidad de infección fecal-oral. Por tanto, a fecha de hoy, no hay datos de que las personas obesas vayan a tener más riesgo de infectarse o de contagiar y, por tanto, las medidas de confinamiento o de aislamiento deben de ser las mismas que en la población en general. Y, por último, solamente comentar los daños colaterales que está teniendo el confinamiento por coronavirus y que ya tenemos datos pues, que hay un aumento de consumos de alimentos procesados, de harinas, de alcohol y una disminución de la actividad que, según datos de estudios que se están realizando por compañeros endocrinos,
se ha estimado que puede suponer un aumento de hasta 3-4 kilos. Y hoy, por ejemplo, había una noticia en la que veo que me he quedado corta porque puede ser hasta de 7 kilos. Entonces, con todo esto, ¿qué recomendaciones podemos hacer para esta relación, que sí que vemos que es una relación de riesgo entre obesidad y COVID-19? Aparte de las medidas de lavado de manos, usar las mascarillas correctamente, el aislamiento en el momento en el que tengamos síntomas, pues aunque parezca obvio o básico, lo que ha demostrado más eficacia para poder prevenir las complicaciones y evitar la mayor morbilidad del COVID-19 es hacer una dieta mediterránea, hacer ejercicio físico. No hace falta que sea aeróbico para poner la excusa de decir que como no puedo salir, no puedo hacer ejercicio en casa, no fumar. Pero yo lo que también quiero reflejar es que no podemos dejarlo a la responsabilidad individual. Nosotros como profesionales también tenemos la responsabilidad de intentar alcanzar el normopeso y la baja grasa abdominal en nuestros pacientes, y también apelo a la responsabilidad gubernamental y política, porque ahora mismo tenemos tratamientos como los análogos de la GLP-1 que no solo disminuyen el peso, sino que también están bajando la inflamación. Controlan esta inflamación crónica en el paciente obeso. Ahora mismo solo hay, de estos análogos, solo está aprobado para el uso en obesidad la liraglutida, Saxenda, pero la utilización con muchas limitaciones pues dificulta todavía más el tratamiento de la obesidad, y el control de esto es lo que va a hacer que la tormenta se convierta en perfectamente controlada. Muy bien, Maribel. Muchísimas gracias por tu ponencia, por tu exposición. Parece que estamos de acuerdo en que quizás las primeras diapositivas que has puesto, ¿no?, de la obesidad y de, bueno, de qué comunidades han tenido más casos que otros. Parece que también quizás lo veamos en el registro nuestro a la hora de ingresar los pacientes, que realmente los pacientes que hemos tenido hospitalizados, como ha comentado el doctor Gómez Huelgas hoy en las noticias, han sido pacientes graves, ¿no? Y muchas veces los médicos también tendemos a infraestimar la obesidad, salvo que el paciente tenga una obesidad mórbida que nos salga por los ojos, ¿no? No recogemos en la historia clínica el hecho de que el paciente tenga una obesidad. Y ya, por ejemplo, yo estoy segura, cuando analicemos los datos, va a haber pocos pacientes con IMCs bajos, en torno a 30, ¿no? Porque los pacientes a los que se les va a registrar la obesidad serán pacientes que a la vista estén de que tengan un alto peso, porque es difícil, ¿no?, que tal y como estaban los pacientes de enfermos, que los pesásemos y los tallásemos para que tuvieran recogida la obesidad previamente. Pero bueno, es una de estas que, como tú bien dices, hay que tener en cuenta y no debemos olvidar, y tenemos que concienciarnos todos, ¿no?, los pacientes y los médicos del problema. Sí, no esperar a que estén hospitalizados para preocuparnos o saber si están obesos o no, sino ya tenerlos clasificados previamente, porque los tenemos que detectar como una enfermedad cardiovascular. Y no solo medir el IMC, sino intentar detectar la distribución de la grasa, que es un poco lo que más nos está costando, para poder estratificar bien el riesgo. Bueno, tenemos un poquito tiempo, entonces os pido por favor a los ponentes que hagáis unas respuestas cortas a las preguntas, ¿vale? Las voy a contestar, a exponer en el orden que han aparecido, porque es en el orden para los ponentes que han ido apareciendo, ¿vale? En primer lugar, para Pablo Miramontes, hay 3 preguntas que van meridianamente relacionadas, y es si la duración de la diabetes es otra condición de mal pronóstico o indica mayor aparición de complicaciones, y si, por ejemplo, las complicaciones, tanto las macro como las microvasculares, en la diabetes son otro factor de mal pronóstico. Gracias, Juani. Le respondemos a José Nicolás, que es el compañero que ha hecho estas preguntas. Indudablemente, una diabetes de más tiempo de evolución y, sobre todo, con un peor control, porque aquí el grado de control influye tanto como la evolución, sí que se ha visto que es deleterio, porque a peor control hay más daño de órgano diana y hay un peor pronóstico. Siendo breve, lo de las complicaciones microvasculares va de la mano del comentario que hacía a propósito de la endotelitis, de ese daño
del endotelio del pequeño vaso que ya en muchos pacientes ha sufrido mucho, y aquí es un vaso y un endotelio que ya es más débil y sufre mucho más. Muchos de los pacientes hemos visto, los que hemos estado viendo y trabajando con estos pacientes, cómo hacían elevación de marcadores como la troponina, y había una miocarditis, y había unos daños miocárdicos muchas veces de la mano de pacientes con un riesgo vascular elevado y con un daño endotelial ya previo. Y las complicaciones macro, pues igualmente. Todos los pacientes con un daño vascular previo han presentado peor pronóstico en cualquiera de los registros que mostraban las 4 primeras diapositivas, fuesen chinos o fuesen pues de series americanas. Y también para ti, María Isabel Rodríguez nos pregunta si en la hipercoagulabilidad, el cambio de la coagulación de la sangre a causa del coronavirus, podría ser una de las causas de mayor prevalencia de pacientes diabéticos. Bueno, parece que al hilo de lo que hemos estado hablando, parece que sí. Pablo. Perdona, que se me ha ido un segundo, que estaba refrescándolo. Que el cambio en la coagulación de la sangre a causa del coronavirus sí podría ser una de las causas de la prevalencia. Sí, la he leído, la he leído en el chat. Sí, efectivamente, también es otra de las líneas, otra de las pinceladas que dejaba. Los pacientes diabéticos tienen una predisposición a presentar más problemas trombóticos, y en este caso con un proceso protrombótico como es la infección por el coronavirus, lo que decían, creo que dije algo así como juntar fuego y gasolina o echarle gasolina al fuego, viene a pasar lo mismo. Hay una predisposición en estos pacientes a que haya una complicación trombótica, bien sea una trombosis venosa profunda o sea en algunos casos que se ha visto un tromboembolismo pulmonar, que en muchos casos es lo que es fatal en algunos de los pacientes. Muy bien. Para el doctor Carrasco hay varias preguntas con respecto a la hiperglucemia. Entonces, la primera pregunta de José Nicolás Alcalá, te pregunta a Javier si en los estudios que ha presentado se excluyeron los pacientes que estaban en tratamiento con corticoides. Sí, si te parece, yo también he leído algunas preguntas, voy a intentar hacer una respuesta global. Hombre, a esa pregunta yo creo que el problema es que quizás no se ha entendido bien por ir un poco ligero. Esto, cuando he hablado de hiperglucemia, hablo de hiperglucemia en pacientes no críticos. Es la entrada del ESO. Es verdad que algunos llegan en situación crítica, pero en estos pacientes no ha habido todavía ninguna alteración de tratamiento. No se ha empezado el tratamiento del coronavirus, no se han empezado los antibióticos, no se han empezado los corticoides ni nada. En toda esa serie, el tratamiento del corticoide estaba excluido, no hay, porque es la glucemia de inicio. O sea, lo que proponen los registros, lo que nos dicen los registros, es que el manejo de la hiperglucemia en el paciente antes que se ponga crítico, antes que haga distrés respiratorio, por eso los eventos compuestos son desarrollo de ventilación mecánica, ingreso en UCI o mortalidad, eso tiene una función. Ahí también hay quizá una pregunta que puede venir al hilo de esto, si con todo lo que se ha estudiado de los enfermos críticos en otras situaciones, se ha visto que en un tratamiento de la glucemia agresivo, al final aumentaba la mortalidad y no era bueno. Entonces, decir dos cosas. Primero, que no se trata de pacientes críticos y no se trata de tratamiento intensivo de la glucemia, se trata simplemente de tratamiento de la glucemia en minúscula. El problema es que con todos los líos que hemos tenido de los EPI y sin saber de la enfermedad, yo creo, honestamente, yo soy el primero, la glucemia ni la mirábamos. Entonces hay que mirarla, y hay que mirarla en esos niveles. No hay que hacer un tratamiento agresivo, pero los enfermos no se pueden ir no hay que bajar la glucemia a 100 ni eso, pero hay que llevarla cerca de 140. No sé si, yo creo que con esto se puede explicar algunas de las preguntas que comentaba. Muy bien. Sí que hay alguien que ha preguntado que si pensáis que después de la infección por el COVID en pacientes no diabéticos se incrementará la prevalencia de glucemia basal alterada o de diabetes mellitus con el tiempo. Yo me atrevo a contestarle, estoy totalmente convencido, porque creo que esto produce yo ya me he encontrado un ejemplo de pacientes cuando lo he revisado, pacientes diabéticos que tenían un buen control y que después del alta hemos hecho lo que solíamos hacer, buen control de glicada previa, iniciar su tratamiento y ver luego su médico de familia ponerle insulina. Al menos va a haber una hiperglucemia, una insulinopenia transitoria, que no sabemos ese transitorio cuánto tiempo va a pasar, y estoy seguro que pacientes prediabéticos o pacientes van a evolucionar y probablemente pacientes que no precisaban insulina luego lo van a precisar. Yo estoy convencido porque hay un daño pancreático importante, pero bueno, el tiempo lo dirá. Pablo.
un poco de algunos de los comentarios que hacíamos al principio en la primera charla, el virus tiene tropismo por el páncreas porque tiene receptores del AC2 y puede penetrar en el tejido pancreático. Esto le permite hacer una insulinopenia, como dice Carrasco, como dice, que puede ser transitoria o no, porque puede haber una destrucción celular. Y eso no lo sabemos, no hay ningún estudio que lo demuestre. Sí que se demuestra, y es un poco lo que decías ahora también, que va a necesitar, por ejemplo, más insulina. Hay una dejadez de función del páncreas transitoria que no sabemos hasta dónde llega. Entonces, como el virus tiene tropismo por el páncreas y por la célula beta, puede ser que haya una destrucción de esas células beta. ¿Se podía medir con un péptido C antes y después? No está hecho. Lo que sí que podemos ver es pacientes que a lo mejor presentaban ya una glucemia basal alterada previo a la infección, ver si con el paso del tiempo sí tienen a lo mejor o desarrollan una diabetes de una manera más precoz de lo que se hubiese hecho. Pero todo eso está por ver. Bueno, pues será una interesante línea de trabajo ahora en los meses que quedan con los pacientes que hemos tenido, ¿no? Tanto dentro del registro como nuestros propios pacientes de la consulta, ¿no? Y bueno, ya después del verano o en la próxima webinar podremos comentar cómo han ido evolucionando estos pacientes. Para Pedro, alguien le ha preguntado que no has hablado o no se ha comentado nada de la repaglinida. Sí, vamos, he visto varias preguntas, les doy sí eso respuesta de forma un poco sucesiva, enlazando primero con el último comentado sobre la posible alteración, ¿no?, de glucemia posterior a la infección por COVID, añadiendo a los comentarios de Javier y de Pablo, ya nos pasa en el paciente sin COVID de que muchas veces en ingreso hospitalario sabemos de que antibiótico, cambiamos flora intestinal y hay veces de que el paciente cambia su regulación de glucemia sin que haya habido una infección por COVID, añadiendo todo lo que, por ejemplo, como ha comentado Pablo, de que hay un tropismo por el páncreas que no sabemos todavía el que puede suceder como secuelas. Decía, como los nuevos retos, todavía no sabemos en el fondo qué va a pasar a futuro con nuestros pacientes. Con la repaglinida, asimilando el 25% a las sulfonilureas sin mucho cambio, también se recomienda su suspensión, además obliga en principio a toma cada 8 horas, es una medicación que puede ser más óptima en el paciente que toma alimento de forma regular, cosa que en una infección aguda pues no se puede garantizar, así que no habría mucha diferencia con las sulfonilureas. También se hacía una pregunta que esa sí me interesa matizar, la hace además José María Fernández Chema, acerca del paciente que está estable, si hace falta suspender el análogo del GLP-1. Todo lo mencionado son consejos que hablan del paciente que está severamente afectado, que motiva un ingreso hospitalario. Es muy superponible a lo que realmente dicen los consensos en el resto de manejo de antidiabéticos en el paciente que ingresa por cualquier causa. Pero es un paciente que está estable, que no necesita ingreso hospitalario, pues en principio nos podemos plantear mantener gran parte de su esquema terapéutico porque no es un paciente que tenga ese problema de posibles aspiraciones, de tanta intolerancia digestiva y demás. Sí es cierto que él lo matiza sobre el posible efecto antiinflamatorio, en el sentido de que si hay postulaciones que dicen que tiene un efecto antiinflamatorio los análogos agonistas del GLP-1, si bien es cierto de que si no ha motivado el ingreso, seguramente es un paciente en el cual está con el menor componente inflamatorio dentro del COVID. Pero bueno, repito, que un paciente que al final esté estable no haría falta la suspensión de análogos del GLP-1. De por sí, como incretínico, es el que más se parece a los niños de PP4 y hay algunos trabajos que defienden el mantenimiento de análogos del GLP-1 durante ingreso hospitalario, no hablando de COVID, hablando de ingreso hospitalario convencional, a menos de que el paciente esté muy severamente afectado. Con el único problema de que estamos utilizando mucho las formulaciones semanales con el problema de la acumulación, pero como ya estamos acostumbrados al manejo, vemos que una vez pasadas las semanas iniciales, realmente esos efectos secundarios digestivos no suelen ser tan notorios como para tener que obligarnos a la suspensión del fármaco. Y había una última pregunta sobre tratamiento que era la utilización de inhibidores del 10A junto con heparina de bajo peso molecular. En principio los consensos no dicen de que haya que asociarlo, de por sí se recomienda que el paciente que tiene ingreso con patología suficiente de severidad se quite su anticoagulación oral y se mantenga solamente con heparinas de bajo peso molecular. No hay ninguna indicación en los consensos para asociarlo. ¿Y al alta habéis mantenido la heparina de bajo peso molecular en vuestro área o habéis vuelto a la anticoagulación oral? Porque, por ejemplo, aquí ha habido dificultades, ¿no?, con el acceso al control de la anticoagulación clásica y se ha priorizado, por una parte, los nuevos NACOS o bien que el paciente esté con heparina. Pero, claro, como no sabemos cuánto tiempo iba a durar, ¿no?, el estado de alerta y cuándo iban a volver a retomarse las consultas presenciales, pues quizás haya pacientes que lleven con heparina subcutánea 2 meses. ¿Qué habéis hecho vosotros en vuestros hospitales? En nuestra área se salieron una normativa que se podía utilizar cualquier tipo de anticoagulante
de acción anticoagulante oral de acción directa, cualquier indicación. Por eso os lo pregunto, ¿no? Porque parece que ha cambiado un poco el listado y se ha a no ser que hubiese contraindicación, o sea que... Y se ha priorizado un poco ese uso. Aquí en Madrid ha ocurrido lo mismo. Se ha permitido utilización de NACOS que no necesitan el tema del control por la saturación que ha habido en primaria. Quizá incluso, me parece un tema incluso más interesante el paciente que está anticoagulado, si le hemos mantenido la anticoagulación durante más tiempo o no. Ya había estudios con enoxaparina que demostraban de que la prolongación de anticoagulación en el paciente ingresado en servicios de interna no era beneficioso, pero hemos visto tanto en el COVID que ha habido muchísima duda. Y con franqueza, después lo hemos del servicio y ha sido empírico, ¿no? Teníamos la aspecto de pues mira, como me lo cuento, un 40. ¿Algún niño de algún ponente? Es lo que tiene, el confinamiento. El mío es el mío. Es el mío que viene a ver a papá. Y otra pregunta también que para el doctor Carrasco, bueno, para todos, pero sobre todo para el doctor Carrasco, ¿cómo se realizaría el control glucémico en pacientes no diabéticos con síndrome de respiratorio y el uso concomitante de corticoides? Buena pregunta. Si tuviera la respuesta, la haría directo. No tengo la respuesta, cada uno tendrá que adaptarse. Simplemente recordar que toda esta información que he comentado, lo vuelvo a decir, es para el paciente no crítico. Cuando hayan las series de los pacientes de UCI, hasta ahora están saliendo series de pacientes hospitalizados. Supongo que los intensivistas tendrán la serie de sus pacientes. Vemos qué ocurre ahí en el control glucémico, si ahí se comporta igual, y hay muchas interacciones. Probablemente eso sea el enfermo crítico. Ahora, cuando tiene la hiperglucemia, pues ya eso da para otro webinar, el tratamiento con corticoides. Lo que yo hago, que puede ser real o no, es utilizar insulinas basales por las mañanas y luego una rápida con análogos, por lo que hacemos. Haríamos como el control de los pacientes con hiperglucemia por corticoides, ¿no? Seguramente. Y luego en aquellos enfermos que estén muy descontrolados, pues siempre que se pueda, insulinización intravenosa. Y yo creo que aquí sí que es verdad que jugará un papel fundamental la monitorización semicontinua con dispositivos intersticiales y eso. Yo creo que el hospital se tiene que poner en las pilas en este tipo de monitorización en las plantas de los pacientes que no tengan criterios para eso. Pero bueno, eso es especular. Muy bien, y al final hay una pregunta que creo que será para Maribel, no entiendo muy bien, que dice José Ricardo Morera, nos pregunta la relación entre inhalación e ingestión para infección. Bueno, la vía de entrada es la vía respiratoria, entonces no se ha demostrado que haya un contagio fecal oral, aunque sí que se ha medido el virus en las heces, pero la vía de contagio es respiratoria. A través del bronquial. Sí, parece que los estudios que han hecho no parece que haya transmisión fecal oral, incluso se ha medido, ¿no?, los residuos en aguas fecales para ver si había más transmisión o no, y parece que básicamente es una transmisión respiratoria, ¿no?, por inhalación, más que... De hecho, también, otra pregunta que veo que pone que si los obesos no se contagian más, pero sí tienen un peor pronóstico, es la realidad. O sea, que igualmente parece, hay algún estudio en el que ha medido la expresión de receptores AC en adipocitos y lo han comparado los obesos con los no obesos. Y la expresión es igual. Lo que no se sabe es si al haber más panículo adiposo, eso puede tener un papel, pero más en el almacenamiento del virus, quizá en retrasar la eliminación y que eso pueda hacer, por ejemplo, que pudieran ser más supercontagiadores que otros pacientes infectados, pero no hay un más riesgo de infección. Y todos los receptores a nivel de panículo adiposo están en relación con el estado de hiperinflamación. Muy bien. Bueno, hemos pasado ya los oyentes, llevamos 1 hora y 23 minutos de webinar que se nos ha pasado porque estamos disfrutando y se nos ha pasado volando, pero ya tenemos que ir terminando. Muchas gracias a
Hay una pregunta si se van a dejar grabadas, si se dejarán y se colgarán en la página web del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición, junto con las otras webinars y publicaciones del grupo. Muchas gracias a los 4 ponentes por su tiempo, por sus excelentes presentaciones, por su ajuste al tiempo y por su inestimable entusiasmo por la diabetes, por aprender y porque estemos en esta patología que tanto nos afecta, tanto ahora en esta situación del COVID como habitualmente en nuestra práctica diaria habitual. Muchas gracias a Novo Nordisk por darnos soporte para estar hoy reunidos y muchas gracias a todos los ponentes. Esperemos que les haya sido de utilidad. Siendo por el Twitter y por la página web. Gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.